Ya estamos de regreso en las Warmis. Bueno, queremos hablar sobre este importante tema y es que la crisis sanitaria en las cárceles ecuatorianas ha alcanzado niveles alarmantes. La tuberculosis, esta enfermedad prevenible y tratable, pues lamentablemente se ha propagado de manera incontrolada en los centros de privación de libertad con una incidencia de 123 veces mayor que en la población general. Informes de organizaciones nacionales e internacionales advierten sobre el hacinamiento, la falta de acceso a atención médica, el abandono institucional que enfrentan las personas privadas de la libertad en nuestro país. Así es, y en este contexto, Women for Global Fund, una red global de activistas por la equidad de género y la salud, ha levantado su voz también para exigir transparencia y acción inmediata por parte del Estado ecuatoriano, ¿no? Junto al Global Tuberculosis Community Advisory Board. Por favor, ahí ya me quedé. Bueno, han denunciado la falta de coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia para garantizar un tratamiento adecuado y evitar más muertes. Así es que, bueno, para conocer más detalles sobre las acciones y también sobre esta crisis, queremos saludar a Ángela León Cáceres, coordinadora global de Women for Global Fund. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Creo que es importante también, pues, reseñar qué es Women for Global Fund. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por este importante espacio y gracias al espacio también de las Warmis por traer temas feministas en esta importante época en la que tenemos que abordar los temas de género con más profundidad y derechos humanos. Women for Global Fund es un movimiento de mujeres activistas y defensoras de la salud. Estamos presentes en más de 75 países en el mundo y defendemos todas las causas relacionadas a la equidad de género, en relación sobre todo a las enfermedades como el VIH, la tuberculosis y la malaria, que siguen siendo las enfermedades más mortíferas a nivel mundial para las mujeres en toda nuestra diversidad. Y bueno, coméntanos, Ángela, según los informes que ustedes ya han recopilado, ¿cuál es la magnitud actual del brote de tuberculosis en las prisiones de nuestro país? Realmente estamos preocupadas justamente y por eso hemos hecho un llamado tanto al Ministerio de Salud Pública y tenemos el apoyo internacional del TV Community Advisory Board, que es una entidad también internacional que recoge todos los expertos comunitarios en materia de tuberculosis y juntos hemos analizado la crisis en el país, viendo los datos que existen. Nos preocupa sobre todo que los datos oficiales en la página del Ministerio de Salud Pública solo datan del 2018. Eso implica en este momento tener un desconocimiento real de la situación y desconocer a ciencia cierta cuáles son los niveles tan graves que podemos visibilizar. Y justamente la solicitud es transparentar esta información, tener la claridad de los datos, tener la desagregación de los datos y no únicamente datos generales como se han diseminado por medios de comunicación. No tenemos datos en un boletín, en un reporte oficial del Ministerio de Salud Pública y no conocemos a ciencia cierta cuál es la problemática a nivel desagregado. Pero además, ustedes hablan de informes donde la incidencia de tuberculosis en las cárceles de Ecuador sería 123 veces mayor que en la población general, con más de 1,115 casos reportados en solo 12 días, en solo 12 de las 35 prisiones, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una proyección del brote a nivel nacional y qué tan confiables son estas cifras, considerando lo que tú mencionabas, ¿no? Las condiciones de hacinamiento, la falta de diagnóstico, porque hay que mencionar algo. El Ministerio de Salud publicó un comunicado diciendo que las personas que fallecieron, las 5 personas que fallecieron en la cárcel de Guayaquil, no era por tuberculosis, que no estaban en la lista de censados. Y pues entonces nos preguntábamos por qué fallecieron, hasta que luego los familiares logran tener informes más detallados y le dicen al ministro, los pacientes mueren con tuberculosis, y ahí el ministro dice, bueno, me estoy enterando, vamos a ver qué está pasando. Entonces esto sí nos genera como, en realidad se puede hacer una proyección real del brote. Realmente creo que es muy importante también indicar que hay más de 5 muertes. Hasta la fecha hay 7 muertes que han sido reportadas directamente y hay muchas más que creemos que no han sido reportadas. Además, considerar que la tuberculosis es un factor de muchos otros que pueden debilitar el sistema inmunológico de las personas y por ende llevarlas a esta condición mortal. Sin embargo, creo que es muy importante hablar de la prevención. No queremos más muertes, no queremos más personas que fallezcan en
las centros privados de libertad por esta causa o por causas asociadas. Por eso solicitamos transparentar la información de cuáles son las causas asociadas y cuáles son las muertes que están asociadas a la tuberculosis, que pueden ser muchos factores en general. Sabemos que las personas que viven con VIH tienen muchísimo más riesgo de poder también tener complicaciones en su salud debido a estas enfermedades. El ministro de Salud hace menos de 24 horas indicó que la tuberculosis es una enfermedad no es fácil de transmitir, y esto es realmente un error técnico, porque en centros de privación de libertad con poca ventilación, alto índice de hacinamiento, pocas condiciones de higiene, nutrición y salud, casi nulo acceso a servicios básicos, la probabilidad de contagio es extremadamente alta. Sobre todo porque no existe en los centros de privación de libertad un aislamiento respiratorio de las personas que están con la condición. Entonces es realmente importante hablar también del hacinamiento. El nivel de hacinamiento que hay en las cárceles sabemos que es más del 139%, es decir, que albergan muchísimas más personas de las que su capacidad lo permite, y esto implica un altísimo riesgo de aumentar el contagio de tuberculosis en los centros. Bueno, será además porque el ministro no es médico, es abogado, ¿no? Recordemos, o sea, aunque tenga experiencia en gestionar clínicas privadas, pues es difícil, o creo yo, bueno, debería haberse informado bien antes de hacer estas declaraciones, tomando en cuenta que hay este nivel, esta incidencia y propagación 123 veces mayor que en la población general, Gaby, ¿no? Así es, y justamente para conocer cuál sería este alto riesgo que existe de que la tuberculosis también se propague fuera de los centros penitenciarios. Esto, Ángela, ¿qué implicaciones tendría para la salud pública allá del Ecuador? No solo hablemos en el tema de cárceles, sino ya por fuera, y qué medidas urgentes se deberían tomar para evitar esta crisis y que sea una crisis sanitaria mayor. Sí, absolutamente, creo que este es un llamado justamente a la acción. Nosotros conocemos ya por experiencia también pública y comunitaria de lo que sucedió con COVID-19, en todo lo que implica una enfermedad transmisible a través del aire, de las gotículas, que cuando estamos cerca de una persona, por ejemplo, que tiene la condición. En este caso creo que es urgente de entender que no solamente afecta a las personas privadas de libertad, sino que nos afecta a todos como comunidad y como sociedad, y que implica una inversión inmediata y urgente a un plan de acción para responder a esta emergencia de salud pública en los centros de privación de libertad. Esto implica también que los profesionales de la salud que están cerca de los centros privados de libertad tengan todas las facilidades y mecanismos de protección para poder atender a las personas, inclusive con equipos de protección personal. Igualmente, esto podría afectar también a los funcionarios de seguridad de los centros privados de libertad, a las familias que visitan a sus familiares dentro de los centros, y es muy importante entender que esto puede transmitirse en diferentes contextos y salir del entorno cerrado que se encuentra, como seguramente está sucediendo. Por eso es importante tener un rastreo de los contactos. Es importante también el aislamiento respiratorio y sobre todo mantener un enfoque de salud basado en derechos humanos. La tuberculosis es una enfermedad prevenible y tratable, ¿no? Pero ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué implica no haber prevenido y tener que tratar la enfermedad? Sí, creo que es muy importante en temas de salud pública siempre hablar de la promoción en salud y la prevención, tener un diagnóstico y la detección temprana oportuna es lo fundamental, invertir justamente en este proceso de identificación, y sabemos que el costo de los tratamientos de tuberculosis son altos y largos, y si es que nosotros no tenemos una implementación inmediata de este tratamiento, lamentablemente se podría alargar y crearse resistencias a los medicamentos, que es lo que también necesitamos conocer este tipo de información en los centros privados de libertad, sobre todo porque pueden variar de tratamientos desde 6 meses, que serían los más cortos, hasta tratamientos de 18 meses. Esto implica muchísimo más costo y mucho más riesgo para la salud también de las personas, el no adherirse a un tratamiento corto. Y Ángela, tú mencionabas algo que pues en audiencias de habeas corpus también ha sido mencionado por las personas privadas de la libertad, es que personas que tienen diagnóstico de tuberculosis no tienen acceso a tratamientos, no les están permitiendo tener los tratamientos. ¿Qué implica que no tengan los tratamientos, digamos, en esta lógica de propagación de la enfermedad? Eso es fundamental, tener un acceso
oportuno el tratamiento y es fundamental. Sobre todo, recuerdo también las declaraciones del ministro en el que me indicaba que los privados de libertad, tanto hombres como mujeres, rechazan el tratamiento. Y creo que es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud tiene propuestas, guías de práctica clínica, tiene muchas estrategias de salud pública para abordar el tema de la adherencia al tratamiento. Y este es un trabajo colectivo tanto del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Justicia y la comunidad. Tenemos que entender que un tratamiento no se puede rechazar sin ningún entendimiento de cuáles son las causas estructurales de este entendimiento. Hay que brindar educación, información, acompañamiento, trabajo de pares. Es muy importante que este trabajo sea colectivo y existen estrategias probadas científicamente en el mundo para abordar esas problemáticas en centros de privación de libertad. Y esto es una guía que existe a nivel mundial, no es únicamente algo que nosotros lo haríamos a nivel aislado como país. Y con la simpleza que también se dice que pues el paciente no quiere recibir el tratamiento y no hacemos nada, ¿no? Cuando realmente, como tú dices, hay estas medidas de acompañamiento para que realmente esta persona pueda acceder al tratamiento. Ángela, también, ¿qué acciones han tomado y cuáles también tomarán desde Women for Global Fund para visibilizar pues esta problemática a nivel global, también exigir soluciones y si de alguna manera han logrado algún acercamiento con el Ministerio de Salud, con las autoridades del SNAI, como para acercarnos y buscar una solución a esta problemática? Sí, hemos hecho un llamado público a través de nuestra carta que se ha solicitado al Ministerio de Salud Pública. No hemos tenido respuesta aún efectiva, por eso estamos también coordinando con otros actores locales y pensamos que es importante mantener una investigación, una vigilancia. Y el llamado colectivo es justamente a poder aportar al Ministerio de Salud Pública dentro de la experiencia de la comunidad con las poblaciones afectadas y la experiencia internacional, tanto a nivel de la academia, organismos internacionales. Es importante que sentemos urgentemente un grupo de trabajo en el que podamos entender cuál es la dimensión real de las cifras, los datos y la desegregación tanto por género, por sexo, por edades, para poder aportar justamente a la construcción de una respuesta ante esta crisis de salud pública. Ese es nuestro llamado. Nosotros no queremos solamente ponerlo todo en la responsabilidad del gobierno, queremos colaborar, queremos proponer y sabemos que una acción inmediata, intersectorial y multisectorial es la respuesta y no únicamente recibir conferencias de prensa. Queremos un espacio y un grupo de trabajo con un plan de acción específico que tenga recursos y tiempos en los que se va a implementar las estrategias para solventar esta crisis. Bueno, la Federación Médica Ecuatoriana también había solicitado que se declare la emergencia, ¿no? Por este tema y que se también destinen los recursos no necesarios de estos tratamientos y se pueda contener también esta propagación que pues cuando uno va a ver las cifras del Ministerio de Salud, pues hay un incremento fuerte también, ¿no? Que quiere decir que en vez de erradicar una enfermedad que estaba en camino de erradicarse, en nuestro país pues empieza a incrementarse esa curva que también genera muchísima preocupación, ¿no? Sobre las políticas sanitarias del país, pero ahí quisiera, Ángela, no sé si me puedes comentar qué experiencias podrían existir y que nos podrían servir que pueda como referencia para el Ecuador en la lucha contra la tuberculosis en los centros de privación de libertad. Creo que es fundamental aprender de las experiencias regionales e internacionales en este tipo y por eso también ponemos a disposición del Ministerio de Salud Pública un diálogo con actores internacionales que podemos facilitar a través de nuestros procesos para entender cuál es la dimensión y para proponer estrategias que pueden funcionar a nivel internacional. Sabemos que no es una estrategia fácil, sin embargo, con la acción multisectorial y con un enfoque basado en género y también en derechos humanos, las actividades de salud pública pueden ser enfocadas para solucionar esta emergencia. Sobre todo creo que es importante abordar el tema de la inversión en salud. La inversión en salud es un tema fundamental y si es que desatendemos estos servicios sociales tanto a nivel de empleo como cuáles son las causas estructurales realmente de, por ejemplo, por qué tenemos tanto incremento de la población carcelaria en el país. Realmente esto sucede a causa de una desinversión en el sector social, una desinversión en el sector de la salud y por ende una traspolación de la inversión a la securitización y la militarización y por ende todo esto implica también tener una mayor población que está en riesgo y que no se puede garantizar sus derechos humanos justamente porque el enfoque no está dirigido a este. Entonces creo que el llamado
y la mayor evidencia nos indica que toda la inversión en salud pública tiene un retorno absolutamente inmediato en el desarrollo de las poblaciones, tanto a nivel económico, laboral, educativo, y cómo pueden estas poblaciones, a través de su inversión y su capacidad y su calidad de vida, activar todos los sectores económicos en el mundo. Entonces, esta es la mayor estrategia probada científicamente. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana hablando de este importante tema, ¿no? Que lamentablemente, como lo mencionas, es una crisis integral lo que viven las prisiones de nuestro país y sin duda desencadenó en esta crisis sanitaria a la cual exigimos todos, desde la comunidad, desde las organizaciones, fundaciones, exigimos respuestas a las autoridades y respuestas reales, porque realmente nos dicen una cifra, puede que sea otra, y esto nos puede afectar en una crisis sanitaria aún mayor, así que todavía estamos a tiempo de contener esta propagación y esperemos que realmente nos den soluciones y respuestas. Muchísimas gracias, Ángela León Cáceres, coordinadora global de Women for Global Fund, con quien hablábamos acerca de la crisis de tuberculosis en las cárceles de nuestro país. Muchísimas gracias.